nuestra intención hoy es mostrar cómo se elabora el formato de la lámina para dibujo a mano alzada. Nuestro material básico va a ser una hoja papel bond tamaño carta que tiene 216 milímetros de ancho por 279 de alto. También se puede utilizar una hoja de formato DIN A4 que tiene 210 milímetros de ancho por 297 milímetros de alto. Podemos utilizar una hoja que ya haya sido impresa. Esta tiene un dibujo por el lado contrario, pero la idea es que el dibujo no sea demasiado marcado. Por ejemplo, si utilizamos esta hoja, se nota que aquí se había impreso algo y como es muy oscuro se va a transparentar al momento en que uno vaya a hacer su dibujo, y eso va a interferir con la calidad de lo que uno dibuje allí. Siempre se puede utilizar una hoja nueva, pero por economía de recursos se utiliza una hoja que ya es impresa. No es recomendable tampoco utilizar una hoja que esté doblada, ya que esto interfiere con el trazo al momento de pasar por encima del doblez. Entonces esta hoja que ya fue usada está bastante bien. Lo primero que haremos será el marco de la hoja, que va a ser un rectángulo que va a estar cerca del borde. Va a tener una separación de cada borde superior, inferior, derecho e izquierdo de 1 centímetro de separación. Bien, el marco de la hoja tiene que tener una separación de 1 centímetro o 10 milímetros, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, como del lado superior y del lado inferior de la hoja. Para poder estimar ese centímetro hace falta tener experiencia en dibujo, y eso es lo que le va a dar a uno la idea de qué tanto tiene que estar separado. Pero generalmente cuando uno está empezando necesita una referencia un poco más fácil de entender, y por eso es una buena recomendación tener una hoja ya previamente dibujada con instrumentos y con la medida. Esto le da una idea visual de los tamaños que están involucrados en el dibujo del marco y del cajetín de la hoja. Con esto en mente, se hace el dibujo del marco. Se hace un trazo muy claro que se puede lograr con el lápiz 2H o se puede lograr haciendo poca presión con el lápiz HB. Una línea muy clara, tratando de mantener cierta continuidad, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Este trazo tiene que estar lo más continuo y firme posible, y tiene que parecerse en tanto la separación a lo que está hecho con los instrumentos de dibujo. Igual se hace del lado superior, un trazo lo más firme posible, y del lado inferior se hace la misma operación. Esto nunca va a quedar exactamente como si hubiera sido hecho con instrumentos, pero la idea es que se parezca lo más posible a lo que se hizo previamente. Una vez que se tiene el trazo claro, se repasa con firmeza utilizando el lápiz HB o ejerciendo un poco más de presión con el lápiz que uno tenga disponible. Eso es lo que le da al dibujo la apariencia que uno requiere. Estas líneas no quedan perfectamente rectas, ya que el dibujo a mano alzada no contempla que las líneas queden perfectamente hechas, sino que queden lo suficientemente parecidas a lo que sería un dibujo con instrumento. Aquí está el marco hecho, que se parece de manera aceptable a lo que se hizo con los instrumentos de dibujo. Fíjense, tanto del lado inferior como del lado superior, como del lado izquierdo, como del lado derecho. A continuación se dibuja el cajetín, que es la sección del formato donde se van a escribir los datos del dibujo. En el que ya hicimos previamente es esta parte que parece una cuadrícula bastante pequeña. Lo que vamos a hacer es
trazar una línea vertical no demasiado larga en la mitad de la hoja. Para estimar la mitad de la hoja, un procedimiento que se utiliza bastante es colocar un dedo en un extremo y el dedo índice de la otra mano en el otro extremo, y se mueven simultáneamente hacia el centro de la hoja. Aproximadamente en el sitio donde se encuentran está el punto de la mitad de la hoja. En ese sitio donde se juntan los dos dedos se traza una línea vertical que no ocupe demasiado espacio. Ya con esto es suficiente, esa línea es muy tenue. Lo que viene a continuación va a ser trazar líneas horizontales separadas 1 centímetro una de otra. Esas líneas se van a trazar solamente de la mitad derecha en adelante en la hoja. Se traza una línea, una segunda línea, una tercera línea y una cuarta línea. Como están separadas aproximadamente 1 centímetro, esto debería ocupar más o menos 4 centímetros de altura. Luego de eso, se van a trazar paralelas a la primera línea vertical que trazamos, dos líneas separadas también 1 centímetro una de la otra. Se traza una primera línea, una segunda línea. Eso va a dar la estructura de la cuadrícula que va a servir para el cajetín. Si comparamos esto con el dibujo que se hizo con instrumentos, ya tenemos una idea de qué es lo que hay que repasar para que el cajetín quede dibujado completamente. El borde superior del cajetín, el borde izquierdo del cajetín, la línea vertical que va a medir el ancho de la primera parte del cajetín, una primera línea horizontal y una segunda línea horizontal. Este cajetín debería parecerse al que hicimos con instrumentos. Si lo deseamos, podemos borrar la parte que se dibujó en tenue, pero realmente no es imprescindible hacer eso. Eso va a servir también como algún tipo de referencia para el posterior rotulado del cajetín. Hecho esto, tenemos nuestra hoja tanto con el marco en el borde externo de la hoja, con el cajetín donde van a ir los datos del dibujo que se va a realizar. A continuación se procederá a llenar el cajetín utilizando un rotulado. El procedimiento para el rotulado se explicará en otro video. Lo primero es trazar líneas guía separadas aproximadamente 1 o 2 milímetros tanto de la parte superior como inferior de cada línea. Estas líneas son tenues, lo suficiente para ser visibles, pero no lo suficiente para que interfieran con el dibujo que se está haciendo. Tenemos aquí la primera línea con líneas guías y la segunda línea con líneas guías. Este recuadro que lleva el título del dibujo puede ser de una sola línea. En este caso sería un par de líneas centrales que se verán como líneas guías y el nombre del dibujo iría en este espacio. Sin embargo, como queremos utilizar dos líneas, porque el título es más largo, vamos a hacerlo de otra manera. Lo que hacemos es trazar líneas guías en la primera mitad y líneas guías en la segunda mitad. En el recuadro grande cuadrado que se encuentra aquí va a ir el número de la lámina y eso tiene que ser de un tamaño un poco más grande. Una vez que estas líneas aquí están listas, se procede a colocar los datos en cada recuadro del cajetín. En el recuadro superior izquierdo se escribe el código de la materia, que es el número 0554. Inmediatamente debajo se escribe la fecha en la cual se hizo el dibujo, que en este caso será la fecha de hoy. Hay que cuidar que la fecha quepa completamente dentro del espacio. El formato puede variar.
En el recuadro superior derecho se escribe el nombre de la materia, que es dibujo a mano alzada. Hay que cuidar que quepa completamente el nombre. ¿Qué sucede si ocurre lo que está ocurriendo en este momento? Que la palabra alzada no va a caber dentro del espacio disponible. En ese caso siempre se puede borrar lo que esté mal. Lo mejor posible. Para luego corregir con un tipo de letra un poco más estrecho de manera que quepa completamente. Se repasan las líneas guías en caso de que haga falta y se traza las letras a un tamaño un poco menor en cuanto al ancho. Es importante que quepa completamente el nombre. En este caso sí cupo. Debajo del nombre de la materia se escribe el nombre de la persona que hizo el dibujo. Colocaré mi nombre, que también debe caber completamente. Si este nombre cabe, no hay excusa para que no quepa cualquier otro, porque este nombre es bastante largo. En el recuadro cuadrado se coloca el número de la lámina. Voy a colocar un número al azar. Y por último, las dos líneas que van a constituir el título de la lámina. En este caso simplemente voy a poner lámina de ejemplo para que se vea con un nombre largo puede caber. Cuidando la ortografía. Y ya está lleno el cajetilla. En algún otro video se explicará cómo se hace para lograr el tipo de letra necesario y utilizar las líneas de guía de la altura adecuada para que las letras queden del mismo tamaño.